Esta es una varita mágica que hice de súper alto voltaje. Y si te preguntas por qué, bueno, porque hace unos meses recibí un correo de un canal de YouTube, Visos 3, seguramente te suena, para un vídeo de cooperación para el episodio de Harry Potter. Pero como yo vivo en España y sus oficinas están en el otro lado del mundo, nuestras reuniones en línea eran imposibles de hacer durante un horario laboral, así que nunca hicimos esa cooperación. De hecho, el canal de YouTube de Electroboom, seguramente también te suena, hizo este proyecto para ellos y pondré el enlace de ese vídeo debajo en la descripción. Pero como ya he pedido todo el material, la PCB, las capacidades de alto voltaje y el generador, pues haré este mismo proyecto también y tal vez te enseñe algo nuevo en el camino. ¿Qué es un multiplicador de voltaje? ¿Cómo sacar alto voltaje con unos transformadores? ¿Y qué podrías hacer con un proyecto de varita mágica como esto? Y ten en cuenta que este podría ser un proyecto peligroso, así que si no estás seguro de algo, no lo hagas. Utiliza siempre herramientas adecuadas y nunca toques los componentes de alto voltaje. Así que electrónicos, vamos a empezar. ¿Quieres PCBs profesionales como estas y que sean tan bien hechas? Entonces utiliza los servicios de PCBWay. Elige el tamaño de la placa, cualquier color de máscara que quieras, incluso el color morado o el negro y el verde mate. Podrías elegir el grosor y la PCB podría tener de 2 hasta 14 capas para algunos diseños más complejos. La calidad del acabado es muy buena y si quieres mejor conectividad, también podrías pedir el acabado de oro. El proceso del pedido es muy fácil. Solo ves a pcbway.com, dale a pedir ahora, elegimos los ajustes del diseño y la cantidad de PCBs, cargamos los archivos Gerber, acabamos el pedido y recibimos las PCBs en pocos días. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Una varita mágica como esta tiene 3 partes principales. La alimentación DC, que podría ser una simple batería. Luego necesitamos elevar el voltaje con algún tipo de circuito ZVS para el generador de alto voltaje. Y esto se suele hacer con un transformador de flyback y crea alto voltaje de alta frecuencia. Y este voltaje es AC y también bastante peligroso. Muy bien, luego la tercera parte sería el multiplicador de voltaje. Y para esta parte he hecho mi propia PCB para que se vea mejor, pero también sea más fácil de montar. El multiplicador utiliza una serie de dobladores de voltaje hechos con diodos y capacidades. Así que vamos paso a paso y te explicaré cómo funciona cada parte. Como os he dicho, para el multiplicador de tensión he hecho mi propia PCB y la he pedido a PCBWay. Y si quieres la misma PCB, descarga los archivos Gerber desde abajo de forma gratuita y ves a pcbway.com y haz clic en el botón de pedir. Fijamos los ajustes para el grosor, cantidad de PCBs, el color de la máscara y guardamos al carrito. Y en la siguiente página cargamos los archivos Gerber y se hace el pedido. Y recibes las PCBs en unos días. Muy bien, vamos a montar este proyecto. Necesitamos una batería capaz de entregar suficiente corriente. Esta 18650 podría dar fácilmente 10 amperios, así que la voy a usar. Pero quiero tener más de 4 voltios, así que usaré 2 de ellas en serie. Y junto con estas baterías necesitamos un módulo de carga y para eso tengo este BMS de 2 celdas. Necesitamos conectar 8,4 voltios a este módulo y como quiero cargarlo con un conector de USB, también pondría un módulo convertidor elevador para aumentar el voltaje de 5 voltios a 8,4 voltios. Entonces tendríamos una serie del cable USB con el conector USB, luego el convertidor elevador, el módulo BMS de 2S y luego el paquete de baterías de 2 celdas. Muy bien, ya tenemos la fuente de alimentación DC. Vamos a mirar el generador de alto voltaje. Para eso podríamos hacerlo casero con un transformador de flyback. Puedes ver cómo hacer uno en algunos de mis vídeos anteriores, así que míralos para saber cómo funciona. Tengo este transformador de flyback que es demasiado grande para este proyecto. Pero también tengo este otro flyback que es más pequeño, que saqué de unas pantallas de LCD. Pero creo que es demasiado pequeño y no podría dar suficiente potencia. Lo que podría usar son estos módulos generadores que he usado en el proyecto del juego con chispas. El secundario está bien,
pero el primario tiene demasiados bucles y el cable no es tan grueso. Por lo tanto, es posible que quieras rebobinarlo con muchos menos bucles y un cable más grueso para el primario. Algo así como 10 bucles para el primario y 20 bucles para la bobina de flyback con un cable más fino. El circuito es algo así, y esto es solo un oscilador hecho con un transistor, un diodo y una resistencia, y la señal de retorno del transformador. Esto crearía alta frecuencia y alto voltaje. Y ya que esto es alta frecuencia, no nos electrocuta, pero sí que nos quema la piel si lo tocas, así que ten cuidado. La PCB de este módulo ya tiene este circuito integrado. El problema con este módulo es que no tiene aislamiento y está hecho para usarse con menos de 5 voltios. Pero yo quiero más potencia, así que lo usaré con 8 voltios, y a ese voltaje se estarían formando los arcos entre los devanados del secundario, y se quemaría tal como puedes ver aquí. Una solución sería sumergir todo el transformador en algún tipo de resina, ya que con eso aislamos las bobinas y no saltarían las chispas. Así que compré algo de resina de 2 componentes y podríamos usarla para sumergir todo el módulo en resina. Pero si no quieres pasarte por todo ese lío, podrías comprar directamente un módulo como este, ya que esto ya está sumergido en algún tipo de resina, así que está muy bien aislado y funciona muy bien con 8 voltios y podría generar un voltaje mucho más alto. Pero asegúrate de comprar uno pequeño como este y no el grande, ya que este tiene un multiplicador de capacidades en la salida y queremos poner esa parte nosotros mismos. Por ejemplo, esta es la diferencia entre las salidas. El pequeño crea unos arcos de plasma continuos de alta frecuencia, pero el grande crea pulsos de alto voltaje, así que seguro tiene un condensador en la salida. Muy bien, ya tenemos alimentación DC y el generador de alto voltaje. Y la siguiente parte sería el multiplicador de voltaje. Y esto se hace con esta configuración. Tenemos 2 condensadores y 2 diodos y el voltaje AC en la entrada. En cada pico AC, una de las capacidades se carga y luego ese voltaje se sumará, creando el doble del valor. Y eso sería ideal, pero nunca es exactamente el doble. Entonces, si ponemos más etapas, podemos duplicar el voltaje más y más. En mi caso, he hecho esta PCB que podría tener 7 etapas, así que doblamos el voltaje 7 veces. Así que digamos que si el transformador genera unos 10.000 voltios de pico a pico, en la salida del multiplicador tendríamos 7 etapas, así que tendríamos 140.000 voltios, más o menos. Y también podrías unir 2 de estas PCBs en serie y tener un multiplicador de 14 etapas. Para hacer los multiplicadores necesitamos condensadores de alto voltaje y diodos de alto voltaje. Se trata de condensadores de 15 kV y 330 picofaradios. Y estos son diodos de 10 kV. Todo lo que tenemos que hacer es seguir las líneas en la PCB y montar el multiplicador. Ponemos todos los condensadores y luego todos los diodos. Asegúrate de no poner los diodos al revés, así que busca la línea del cátodo en la PCB. Y solo para asegurarme he hecho 2 PCBs iguales y podría juntarlas en serie para sacar una salida de voltaje aún más alta. Muy bien, las 3 partes están listas. Tenemos alimentación DC, el generador de alto voltaje AC y el multiplicador de voltaje. Es hora de hacer algunas pruebas y luego montarlo todo dentro de alguna carcasa. Conecté las PCBs multiplicadoras en serie soldando los pads en la parte trasera. Conecto el generador de alto voltaje en la entrada. Y mira, cada vez que conecto voltaje podría empujar el papel con el flujo de electrones. El viento creado es muy fuerte y solo estoy usando 4 voltios en la entrada. Pero un gran problema que tenemos es que los componentes tienen muchos bordes afilados, así que muchos electrones podrían escapar, y eso afecta la salida final. Para minimizar las pérdidas debemos sumergir todo este circuito en resina de 2 componentes y así aislarlo. He impreso en 3D esta carcasa de varita mágica. Tiene espacio para las baterías, el transformador y un pulsador. Y en la parte trasera tenemos un espacio para el conector de USB para poder recargarla. La parte de la varita se imprimió con PLA transparente para poder ver un poquito por dentro de la varita. También quiero poner unos LEDs dentro,
conectados al botón para que sepamos cuando la varita está activa. Así que descarga los archivos 3D desde abajo e imprímelos con PLA. Y ahora vamos a ensamblarlo. La carcasa de plástico de la varita está hecha de 3 partes. Para el conector de USB usaré la placa de este módulo antiguo que ya no funciona, así que le soldamos unos cables. Y luego pegamos este módulo dentro de la carcasa. Probamos para ver si podemos conectar el cable USB. Y luego conecto estos dos cables con tierra y 5 voltios al convertidor elevador. Y usando el multímetro con el cable USB conectado y girando el potenciómetro del elevador, fijamos su salida en 8,4 voltios. Y luego esta salida se conecta al módulo de BMS. Y este BMS está conectado a las baterías. Y desde el BMS tenemos dos cables con salida de 8,4 voltios, y esto irá al pulsador. Y desde el botón irá al módulo de alta tensión. Y también desde el pulsador soldamos una resistencia y 3 LEDs azules que brillarían a través de la resina. Encajamos todo este circuito dentro de la parte inferior de la carcasa impresa en 3D. Y saliendo de la carcasa tendríamos dos cables del generador AC y esos 3 LEDs. Por ahora es como esos mecheros de arcos de plasma. Pero ahora podemos sumar el multiplicador de voltaje. Lo sueldo y lo fijamos en su lugar más o menos. Y ahora podría poner la parte impresa 3D transparente por encima. Esta fue impresa en modo jarrón y utiliza un material de PLA transparente de Polymaker. Este PLA se pone casi transparente cuando lo limpies con alcohol. Y ya que se imprimió en modo jarrón es muy frágil, pero la resina lo hará más fuerte. Solo lo usamos para dar forma a la varita. Ahora que lo tenemos en su lugar, preparamos un poco de resina. Mezclamos 3 partes de resina y una parte de activador. Y ahora llenamos toda la varita con resina. Pero en mi caso había una fuga pequeña en la parte inferior, así que se salió toda la resina y se hizo un lío. El botón pulsador estaba dañado, así que tuve que quitarlo y poner un poco más de cable. Y luego tuve que poner un nuevo pulsador. Y además dejé caer la varita al suelo y se rompió. Todavía funciona, pero creo que debería ser una nueva. Así que tuve que empezar todo de nuevo. Entonces, solo para asegurarme, he impreso la varita otra vez. Hice las mismas conexiones que antes con una batería diferente, el módulo de alto voltaje y el convertidor elevador. Luego las coloqué dentro de la varita y las pegué en su lugar. He hecho 2 multiplicadores de voltaje más. Pero esta vez, para ahorrar un poco de tiempo, las he cubierto con un poco de barniz en spray, aplicando unas cuantas capas. Ya que la resina tarda unos 3 días en endurecerse, así que si vuelvo a llenar toda esta de resina, nunca acabaría con este vídeo. En la punta he colocado un metal con forma redonda. Muy bien, vamos a ver algunas pruebas, y una vez más, ten cuidado. Además, por favor, no lo uses cerca de dispositivos electrónicos, porque si no, podrías quemarlos para siempre. Esta cosa es muy potente. La primera prueba es directamente sobre un metal conectado a tierra. Y como puedes ver, saltan unas chispas enormes de la punta. Ahora colocamos una capacidad de alto voltaje suspendida en el aire. Y sin tocarla se están formando unos arcos entre los pines de la capacidad, ya que hay tantos electrones volando que la capacidad se podría cargar hasta el punto en que se crea un arco de voltaje entre sus pines. Por cierto, algunos dispositivos electrónicos de mi taller, como por ejemplo la fuente, empezaron a hacer ruido, incluso a metros de distancia, así que ten cuidado. El siguiente ejemplo es con un poco de papel. Como puedes ver, tenemos suficiente flujo de electrones para empujar el papel sin tocarlo. Podrías hacer algunos ejemplos de ciencia muy guapos con esta varita. Por ejemplo, cuando toco la mesa de mi taller, podría atraer el papel con mi mano. Esto parece magia. Y lo mismo pasaría con arena y tal vez algunos papeles de aluminio. Lo mismo sería con la llama de esta vela. El flujo de electrones es suficientemente potente como para mover la llama.
o incluso podrías apagar el fuego. En este ejemplo, mira cómo podría cargar mi ropa, que será luego atraída por mi piel. Como puedes ver, la camiseta se siente atraída por mi cuerpo y de verdad podría sentir como un viento sobre mí. Tienes todo lo que necesitas para hacer este proyecto debajo en la descripción. Mi esquema, la lista de piezas, mis archivos 3D, los archivos Gerber para la PCB y una guía de paso a paso, así que mírate electronos.com para más información. Espero que hayas aprendido algo nuevo, y si es así, dame un me gusta o comenta debajo. Gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos. Bien, electrónicos, ya estamos al final del vídeo. Entonces, algunos de vosotros me están apoyando en Patreon y me gustaría agradecerles por eso, porque gracias a ti puedo comprar los módulos y los componentes que utilizo para mis tutoriales. Y si tú también me quieres apoyar, pues ten los enlaces debajo para mi Patreon, para mi website y para mi tienda. Así que gracias por todo una vez más.